Muchas gracias a todos por venir. Me sorprende, ¿no?, que todavía eso, ¿no?, que hablar de Pablo sea hablar de amor, ¿no? Lo ha dicho ella, el amor nunca es bastante, ¿no? Más te quieren, no te cansas de que te quieran y de verdad que es un honor. Tenéis un pueblo precioso, un lugar para vivir mágico, además no parece lo que es, ¿no? Es como si fuera secreto, ¿no? Lo bien que se vive aquí, entonces me parece precioso estar aquí, se lo agradezco a José y a todos, ¿no? Vengo, yo sí, no puedo preparar nada de lo que digo, ¿no? Siempre abro el corazón y lo que sale, ¿no? Hoy aquí al hablar, al ver la palabra conferencia, que ni lo sabía, ha sido, ¿qué digo, no? ¿Qué hablo, no? La historia de Pablo todos la conocéis ya, sabéis el resultado, pero él mismo lo dijo, no es una historia de triste, ¿no? Es una historia de alegría, de superación y de amor, ¿no? Como toda historia, así empieza desde el miedo, ¿no? Pablo era un niño súper travieso, súper divertido. Siempre se ha movido por el amor. Si el profesor lo quería, aprobaba, y si la profesora no lo quería, pues suspendía, porque le daba igual. O lo querían como era, con su nerviosismo. Todos nos dijeron que era hiperactivo, lo negamos, dijimos que cómo va a ser hiperactivo, lo que había es que moverlo. Así lo apuntamos desde muy pequeño en un montón de actividades: karate, baloncesto, waterpolo, patinaje. Y nuestra vida era como la de todos los padres, actividades para tenerlo tranquilo y que llegara a la casa y durmiera bien, ¿no? Y fue un niño muy feliz, ¿no? Todos sus amigos lo recuerdan y todo el mundo que lo ha conocido como un tío siempre sonriendo y siempre feliz, ¿no? Van pasando los estudios, va mal, hasta que encuentra lo que le gusta, ¿no? Que es estudiar TAFAR, ¿no?, que es una modalidad de deportes, se siente muy bien y se vuelca en eso, ¿no? Con esto quiero decir que vuestros hijos, que no importa en lo que estén, que hay que darles su espacio y que al final, queriéndolos, encuentran su lugar en el mundo y son capaces de desarrollarlo y amar lo que hagan, ¿no? En esta sociedad presionamos mucho a los hijos, ¿no? Es una sociedad muy competitiva, no se distingue entre eres buen estudiante o mal estudiante, pero no podemos olvidar que somos buenos o malos según el criterio que establece la sociedad, ¿no? En un plano de supervivencia o de adaptación al medio, Pablo hubiera sacado sobresaliente, ¿no? Pero como solo sabía moverse, pues siempre suspenso, ¿no? Con esto, a los hijos, darles su espacio, nunca dejar de quererlos, que nunca les falte que sepan eso. Y de verdad que en esta sociedad, de esta bendita tierra que es Andalucía, están los valores, ¿no? Los valores de nuestros padres, nuestros valores, y si les damos oportunidad, esos valores afloran y estudiarán y serán felices con lo que encuentren, y no nos tenemos que preocupar mucho ni exigirles demasiado, ¿no? Exigirles demasiado no es exigirles, ¿no? Pablo me lo decía, si yo tuviera un niño lo iba a tener así de derecho, ¿no? Porque los niños necesitan una rigidez para conformar su carácter, ¿no? Pero esa rigidez no puede privarlos de lo que son y de soñar y de ser niños, ¿no? Bueno, esto es mi parte así un poco con respecto a lo que yo he visto, que quizás con Pablo lo hemos forzado mucho, nos hemos enfadado muchas veces con cosas que pensábamos que eran súper dramáticas y luego no eran nada, ¿no? Y en fin, así va pasando la vida, llega a los 18 años, está mejor que nunca, está estudiando TAFAR, entrena todo lo que quiere y más, y le diagnostican un análisis de sangre para operarse de la rodilla, que llevábamos toda la vida con eso acarreándolo. Descubren que no tiene plaquetas y que la cosa pinta muy mal, ¿no? Lo ingresamos. Ese día él trata de llevarlo como puede y le hace la punción de médula aquí en el pecho, en el esternón, y ya empiezan a salir los apellidos de la leucemia, ¿no? Mieloblástica aguda M6, ¿no? Cada apellido va
El cáncer, una cosa que tiene la leucemia es que se cura, una parte se cura y otra no, pero cada uno es diferente y cada apellido, dependiendo de la edad, tiene una repercusión o no, ¿no? La de Pablo, para un joven de su edad, era muy difícil, ¿no? Los médicos, aquí entramos en un periodo de miedo, ¿no? El primer periodo de la enfermedad es miedo, miedo por dónde va, todo es miedo, todo lo que lees te produce miedo, pero bueno, Pablo se sentía inmortal, él ingresó en el primer día en el hospital, estaba preparando un campeonato de culturismo natural, nunca había estado tan fuerte, él se sentía inmortal, ¿no? Entonces pensaba que su sangre podría curar el cáncer, ¿no? Lo mismo que dijo papá, el primer día que durmió allí en el hospital, se acabó la infancia. También pensó que su sangre, por ser tan... En fin, Pablo era muy hedonista, como todos los jóvenes, pensaba en él, pensaba que su sangre podría curarle el cáncer porque no era posible que su cuerpo y su existencia no pudiera curarlo. Empezamos los tratamientos, fueron muchos días muy duros, pero bueno, seguimos el protocolo oficial de los médicos, haciendo todo lo que nos decían. Él, acostumbrado a la rutina del deporte, le pareció fácil esa rutina, ¿no? Él en alguno de los vídeos pensó, cuando superó la primera leucemia, que no había sido para tanto, ¿no? También creo que es un pecado de juventud, ¿no? Pero bueno, por ahí de soberbia, ¿no? Pero él siente la primera vez que se cura, ¿no? El que se cura no quita que se quedó ciego, estuvo 2 meses sin ver, ¿no? Unas manchitas en los ojos lo dejó ciego, pero durante la primera leucemia todos sentíamos que él se podía curar, ¿no? Nosotros, una parte de la enfermedad es el paciente y otra somos los familiares, ¿no? Que es la cadena de montaje o la cadena o en el gigante que es la sanidad, somos lo último, ¿no? Somos unos elementos sospechosos en el hospital, normalmente estamos arrinconados en salas de espera, son muchas horas, no vamos a protestar, entonces quizás en la sanidad hay una parte de cuidar a los que cuidan, que también hay que fomentarla cuando se tenga oportunidad en el sistema sanitario, ¿no? De cuidar a los que cuidan, ¿no? Pero bueno, la esperanza está ahí, te mueve la ilusión. Pablo sale de la leucemia, se siente que todo va bien, el trasplante se lo hice yo. Aconsejo a todo el mundo que done médula, ¿no? Médula, sangre, plaquetas, lo que pueda, ¿no? Porque mientras no haya otro camino para curar la leucemia, este es el único y el en el que estamos, entonces hay que fomentar, seguir donando, es algo muy fácil. Yo he donado médula y no supone absolutamente nada. No es porque sea mi hijo que no duele, sino que es súper fácil, es un pinchazo y te vas a sentir que vale para algo, ¿no? Yo antes de la leucemia, del trasplante, intenté estar muy feliz, ¿no? Porque digo, bueno, así le transmito mis células felices, ¿no? Entonces es muy fácil y de verdad que todos los jóvenes ya han reducido la edad de donación de los 55 hasta los 40, ¿no? Porque las células de un joven siempre van a ser mejores que las los que no somos tan jóvenes, ¿no? Entonces él se recupera y él siente que la vida le ha dado una segunda oportunidad y que es un regalo, ¿no? Entonces se va a Londres, empieza a vivir con una intensidad, todo le va bien, es súper feliz y se tiene que operar ya de la maldita rodilla que llevaba toda la vida arrastrando, se opera y después de la operación vuelve a sentirse débil, que no tiene fuerza y vuelve a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Lo avisan por teléfono, creo que ahí en este punto, en esa parte de mejora desde mi punto de vista del proceso, los médicos
entiendo que cada vez tienen pacientes nuevos, ¿no? Y que su implicación emocional no puede ser con todo igual, porque si no, no viven, ¿no? Se comprende, pero ni se da una noticia por teléfono de esa índole, y la primera vez una doctora encantadora, para decirle que tiene leucemia, le da la mano, ¿no? Creo que tiene que haber una medicina también, en mi experiencia, que comparta, porque no es curarte, es el miedo que tienen, ¿no? Yo entiendo que los médicos también tienen miedo, nosotros estamos todos... Es que toda la historia de Pablo empieza siempre, hay mucho miedo, todo está condicionado por el miedo, ¿no? Entonces creo que los médicos tienen que abrazar a los pacientes, ¿no? Ya sé que son muchos pacientes, pero hay noticias que con un abrazo por parte del médico hacia el paciente, el paciente se va a sentir mucho mejor. Va a sentir que hay una empatía, ¿no? Luego curar o no curar ya se verá, ¿no? Que eso también es otra parte que también en mi experiencia en estos 2 años, de estos 2 años han sido más de 390 días en el hospital, ¿no? Entonces ha sido muy duro, ¿no? El enfermo y con el hospital, si no te curan, no es un fracaso. Hay una parte de la medicina que es el acompañamiento en la muerte, ¿no? Y esa parte todavía en la sanidad pública hay mucho miedo a referirlo o a sentar las bases de que eso también puede ser, ¿no? Pero bueno, ahora después ya volveré sobre el acompañamiento en la muerte. La segunda, le diagnostican leucemia, se lo dijo el médico por teléfono. Fue el peor día de nuestra vida, ¿no? Si la primera vez que nos lo dicen es como si vas galopando en tu caballo y te caes y te pega un porrazo que casi te mata, pero bueno, pasa el tiempo, te levantas y buscas el caballo y te montas. La segunda vez te caes del caballo, el caballo te pisotea y el caballo se va, ¿no? Porque ya te ves, Pablo, la primera opción, yo como voy a pasar por lo mismo que pasé, es imposible que mi cuerpo aguante todo ese proceso, ¿no? Entonces, esos son los momentos más duros de nuestra vida, sin duda, ¿no? El levantarse de ese momento y querer enfrentarte a eso, realmente ahí es donde uno se siente en el infierno. A partir de ahí todo es seguir para adelante, porque no hay otra, ¿no? Pablo en un principio no quiere volver al hospital, empieza a buscar médicos alternativos, en fin, porque ofrezcan otra posibilidad que realmente algo a lo que agarrarse, porque si ya Pablo, aquí vuelvo al miedo, él pensaba que volver al hospital era, aunque te curaras, pero era seguir con el miedo. ¿Quién lo curaba del miedo, no? Pablo no soportaba el miedo, ¿no? Bueno, nadie lo soporta, ¿no? Vivimos, pero su mayor preocupación era si volvía a pasar por el mismo proceso y se curaba. Luego cada analítica era una vida de terror, ¿no? Entonces por eso pensó en una medicina alternativa. Yo lo que él decidiera, ya era mayor, tenía 19 años, lo que dijera, en eso iba a acompañarlo, y fuimos a Madrid, un montón de médicos, y es verdad que la medicina alternativa todo lo ve muy fácil, ¿no? Le dicen, no, esto con este tratamiento, con tal, con dieta, pero luego ese seguimiento al paciente en el momento que estás con él sí sientes esa confianza, pero luego estás solo en tu casa, ¿no? No tienes el gigante que supone la sanidad que te arropa, ¿no? Entonces lo llevamos a uno cuando tenía una fiebre y demás, y el hombre con toda su buena voluntad y pensó que tenía que ingresarlo, ¿no? Y él mismo redactó la carta para que lo ingresaran, un poco porque los médicos alternativos no aceptan la responsabilidad de lo mismo que los médicos en la seguridad social, ¿no? Entonces, con esto no quiero ni que uno es bueno ni otro es malo, sino que uno tiene unas ventajas y te da un soporte emocional, y otro, pues, es el sistema el que te protege, ¿no? Pablo vuelve,
la cosa va fatal, va muy mal, muy mal. Él lo sentía porque otra cosa que les pasa a los pacientes es que son expertos en lo que toman, conocen cada pastilla, el efecto que le hace. Entonces esta vez intentó compaginar la quimio, todo con todo lo que había aprendido en esos 3 meses de medicina alternativa, ¿no? Cosa que los médicos en la Seguridad Social no lo aceptan tampoco, ¿no? Hablar de algo alternativo en la Seguridad Social es pecado, ¿no? Entonces cada vez que él le hablaba a un médico sobre un producto que podía tomar para reforzar las defensas, todo era brujería, todo era que eso no tiene nada que ver, que si se lo quería tomar él, que se lo tomara, pero que no era científico y que allí estaban en base científica, ¿no? En esto Pablo sigue en el hospital, tiene 20 días de 4 picos de fiebre por un catéter que le curaron mal y casi se muere, ¿no? Él, cuando despertó de estos 20 días, volvió ya un hombre sin miedo, ¿no? El niño, yo lo vi, el hombre ya se convirtió, trascendió, sabía que no se había muerto de milagro, pero que la muerte estaba cerca, ¿no? Entonces vino un hombre iluminado que coincidió con su explosión en la red, ¿no? Todo era, en fin, que desde nosotros, desde la primera vez que Pablo empezó, sentimos cierto pudor a esa exposición pública, ¿no? Como todas las personas no estamos acostumbrados a exponer públicamente esa parte, ¿no? Pero como Pablo desde que era pequeño lo había hecho, pues aceptamos que ese era su camino y lo entendimos, ¿no? Y ese boom fue subiendo, él se empezó a sentir bien. Esto es una broma, pero él tenía un compañero de cama, un hombre mayor, tuvo muchos, ¿no? Y todas las tardes era viendo Juan y Medio, ¿no? Entonces un joven de 19 años viendo Juan y Medio pensaba que se moría, que era peor que la leucemia, ¿no? Entonces, siempre maquinando, siempre un tío inquieto, pues se le ocurrió con su novia lo de intentar hacer algo. En fin, en el hospital los médicos le dijeron que eso era una chalaura, que eso no servía para nada, que como mucho tenía un impacto en donación de médula de su círculo de amigos, ¿no? De 80, 90 personas eran las campañas que habían hecho, que no lo hiciera, que se dedicara a descansar, ¿no? Pero como Pablo nunca ha hecho caso de nada de lo que le digan, siempre ha seguido su corazón y lo puso ahí, ¿no? Luego voy a seguir con lo de la medicina alternativa, ¿no? Pablo está 20 días con fiebre, le ponen 40 tipos de antibióticos, delirando, ¿no? Pensábamos que realmente se moría, ¿no? Perdió un montón de peso, apenas comía, apenas hablaba, solo deliraba, ¿no? Y los médicos en el SAS, pues, pruebas, le cambiaban un antibiótico, hasta que al final, un médico estrella con su corte de residentes, ¿no? Que lo visitó, al final ya decidió quitarle el catéter, ¿no? El portacar, que es donde estaba la infección, que además Pablo supo, la enfermera que lo cuidó, porque eran contratadas en verano, la bolsa de trabajo del SAS no puede contratar a una enfermera normal para pacientes tan delicados. Son protocolos que tienen que ajustar, ¿no? El sistema de salud, no porque no quieran, sino porque son muy específicos, con unas condiciones higiénicas muy... En fin, y el médico estrella decide que le quiten el catéter, ¿no? A los 2 días empieza a bajar la fiebre, viene el médico estrella, un hombre encantador, y Pablo le pregunta que por qué, dice el médico que su intuición era que era el catéter. Y Pablo dice, ¿tu intuición era esa? Porque has tardado 20 días en quitármelo. El sistema que dice que hay que, como es costoso, en sus condiciones no es fácil ponerle otro, por protegerlo, pues tienen que esperar a lo último para quitarlo, ¿no? Entonces yo les recomiendo a los jóvenes médicos que se arriesguen, ¿no? Que sigan su intuición desde el principio, porque aunque se equivoquen, de las dos maneras se pueden equivocar, ¿no? Entonces hay que seguir al corazón, ¿no? Bueno, seguimos, Pablo se va recuperando,
un poco, ya aparece un paciente, un donante, una americana, ¿no? Pero antes de que apareciera Pablo estaba en la casa, ¿no? Pero después de estar 3 meses en el hospital estaba súper feliz, súper tranquilo, ¿no? Aparte, después del periodo de fiebre, él no quería, él estaba en paz, ¿no? Disfrutaba del aire, del agua, de las cosas que dijo, ¿no? Aparece el trasplante, el donante, después de su llamamiento, que se multiplicó por 1.300 el número de donantes, ¿no? Puso el reto de 1 millón, ¿no? Cuando Pablo empezó la donación de médula apenas había 200.000, ¿no? El Plan Nacional de Trasplante esperaba llegar al 2022 con 300.000 donantes, ¿no? Entonces aparece la donante, una americana, y Pablo, cuando se entera de la noticia, ya dice: papá, la hemos cagado. Él no se sentía con fuerza para volver a someterse al trasplante, porque terminó muy machacado. Los hospitales son durísimos para los pacientes y para los familiares, ¿no? Entonces se somete al trasplante, empieza el trasplante, Pablo se hace ya un boom mediático, ya lo que escribía Pablo, el médico antes de entrar leía lo que Pablo había escrito el día siguiente en el periódico, ¿no? Eso condiciona también mucho a los médicos, ¿no? Las cosas no van bien, si es una asignatura que tendrían que enseñarle a los médicos también, ¿no? A jugar al póker o a disimular, ¿no? Si tú estás esperando que te den el resultado de una analítica y pasan 3 veces y eluden la mirada, son toda una mañana que el paciente y los familiares sabemos, en fin, o disimulan mejor o dirlo abiertamente, ¿no? A Pablo ya empieza, como la cosa no va bien, en vez de su médico, es un comité. Que eso también al paciente le transmite falta de confianza, ¿no? Nadie se quiere hacer un poco cargo de... Ya empiezan, cuando Pablo dice algo en su blog, empiezan a rebatirlo, es que has dicho tanto, en fin, todo empieza a oler ya a muy mal, ¿no? Entonces ya Pablo no quiere seguir en el hospital, entonces el médico le dice que le van a poner una quimio suave, ¿no? Como si eso fuera posible, que una quimio fuera suave, y le ponen una quimio de hipometilantes, ¿no? Pablo al médico, un médico encantador, el médico siempre abrazaba a Pablo, que lo quería, pero todo lo que era medicina alternativa se ponía como... Pues Pablo le pregunta que esos hipometilantes, ¿qué le van a hacer o qué efecto tienen? Y este médico le dice que es muy importante que cruce los dedos. Entonces, de alguna manera, toda tu parte científica ahí desaparece, ¿no? Porque cruzar los dedos, ¿cómo va a ser? Con esto quiero decir que muchas veces no hace falta renegar de nada. Simplemente tú sigues tu camino y lo otro, si tú te lo crees, pues igual te hace un efecto, ¿no? Hay medicinas placebo, pues esa parte también tenemos que pensar que no solo en la vida en nuestro día a día, con nuestros vecinos, que nuestras creencias son nuestras, ¿no? Y si un vecino decide ir a un médico alternativo o está meditando, si tenemos oportunidad, no le derrumbemos su creencia, ¿no? Sino que la entendamos y pensemos que no pasa nada. Pues si él lo cree, ¿por qué no va a ser así, no? Cada uno... Y eso también es una gran enseñanza, porque si vuelvo atrás, cuando Pablo la segunda vez dijo que no quería ir al hospital y escribió un post escribiendo que iba a intentar curarse por sí mismo, ¿no? Fue como un bombardeo social de lo que tenía que hacer, que si no iba se moría, que si tal, que si la medicina estaba muerto. A toda esa gente yo le contestaría ahora que ¿dónde está mi hijo?, ¿no? Es muy fácil opinar sobre lo que hacen los demás y más que opinar tenemos que tratar de entender cuando habla cualquiera de cualquier cosa, ponernos en su lugar e intentar que nuestra educación y nuestra creencia es diferente, ¿no? Y eso no nos pasa, ¿no? Todavía
ante cualquier opinión contraria a nosotros tendemos a rebatirla y es muy difícil que nadie cambie de una manera de parecer, casi imposible. Yo, más listo sea o más piense que sí, que está dispuesto a escucharnos, es muy difícil. Nuestras creencias están arraigadas ahí en muchas generaciones anteriores y a partir de los 14 años el cerebro aprende poco. Ya nuestro carácter, nuestras emociones, que son las que rigen nuestra vida, están configuradas y hay que hacer un ejercicio muy grande de meditación, de comprensión para cambiar. Así que eso sí creo que es importante que intentemos todos, y me gustaría transmitirlo, entender a los demás en todo, no poner esa energía que ponemos en defender lo nuestro cuando el otro está defendiendo lo suyo, ¿no? Es que es tan fácil de ver y sí tengo ese resentimiento con respecto a toda esa gente que desde el corazón, desde su mejor intención, querían que Pablo no siguiera el camino de la medicina alternativa y desde sus miedos, ¿no? Entonces, eso, que entendamos, ¿no? Empatizar y comprender que cada uno viene de una manera y no intentar juzgarlo ni entender, creo que es la palabra que cuando alguien está mal. Pablo, después del trasplante, vuelve a la casa y vamos al hospital casi todos los días. Muy duro ya en el hospital de día. Si el hospital es malo, el hospital de día es la muerte a pellizco. Llega allí a las 8 de la mañana, te hacen la analítica, te dan el número, vas a desayunar, vuelves, esperas 3 horas allí en una sala de espera sin ventanas, sin luz, con todas rodeadas de miedo, porque todos los que estamos allí estamos en lo mismo, ¿no? En un miedo terrible, ¿no? Esperando que salga nuestro número, viendo los que faltan, los que no faltan. Eso también creo que el sistema debe mejorar esa parte del hospital de día y que sea realmente un lugar de paz, ¿no? Que es lo que todos necesitamos en eso. Te empiezan a poner sangre, te empiezan a poner calmantes, te empiezan a poner y ya o ingresas y la sanidad pública, como dije antes al principio, tiene que pensar que la muerte forma parte de la vida, como ha dicho Pablo, ¿no? Que no todos los pacientes se pueden salvar, ni todos se van a salvar, y que la muerte de un paciente no es un fracaso sanitario, ¿no? Porque si fuera así, pondría una bomba en el hospital, yo qué sé, ¿no? Más fracaso que con mi hijo que no hemos entregado, pero no es así, ¿no? Aquí aparece una asociación CUDECA, ¿no? Que cuidados paliativos en la casa, que la sociedad va por delante de la sanidad o del sistema y florecen un montón de asociaciones, ¿no? que comprenden, que han vivido eso en primera persona y comprenden que hay otra manera de acompañar, ¿no? Y los últimos meses estuvo con Pablo, iban a la casa, le ponían sus tratamientos, su morfina y demás. Pablo va deteriorando, una infección en la boca tremenda, pero Pablo es un ser iluminado, ¿no? Recuerdo los últimos meses con Pablo en la casa, los mejores momentos de mi vida, ¿no? Que tu hijo se haya transformado en eso, ¿no? Que lo que viene de fuera, todo sea amor, ¿no? Todo el mundo alentando. Iba por la calle y la gente me pedía explicaciones sobre cómo estaba, preocupados, tantísima gente, ¿no? Tantísima gente, ¿no? Preocupada por él. Algo mágico, algo mágico. No conozco a nadie tan afortunado como yo por poder vivir esa experiencia, ¿no? La madre y yo estábamos separándonos, ¿no? Estuvimos ese último periodo juntos, ¿no? Y realmente el recuerdo es precioso, ¿no? Con esto quiero decir que tenemos que aprender a amar la muerte, ¿no? Y a disfrutarla, ¿no? En la medida en que si te vas a morir, te vas a morir, pero eso no quita que el tiempo que estés vivo tengas que disfrutar y vivir y
y dejar el miedo, ¿no? Luego los familiares de los pacientes terminales, como vivimos en el miedo, resulta que el paciente tiene que preocuparse por nosotros, ¿no? En muchos casos, he conocido muchos casos que el paciente, cuando no está su mujer en el pie de la cama, le dice, te dice que está preocupado por el que está bien, ¿no? Y eso creo que es un acto egoísta, ¿no? Cuando algún familiar, alguien está mal, creo que es de justicia y es honesto uno cuidarse más, quererse más y tratar de estar lo mejor posible, porque para ofrecerle a esa persona que es la que está jodida de verdad, la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Mucha gente se muere y a su alrededor no está la mejor versión de lo que somos, ¿no? Por nuestro miedo, Entonces es importante que en situaciones difíciles respiremos y nos queramos, ¿no? Cada uno a sí mismo, porque cuando no puedes hacer nada, ¿de qué vale lamentarte, no? Cuídate, estate mejor, fuma menos, haz más deporte, que si hiciera falta una necesidad de ti, estuviera en plenitud, ¿no? Y esa parte también hay que trabajar en la sociedad, ¿no? Basta ya de compadecer a los familiares por lo que pasan, por el paciente, el que está mal, el que lo sufre todo. Es muy egoísta pensar que como padre, como madre, como hermano, el sufrimiento, no digo que no sea real y que la persona lo esté viviendo así, pero eso también es una creencia adquirida de más sufrimiento, más amor. Creo que no es verdad, ¿no? Yo cada vez que sonrío y que me río, estoy mucho más cerca de mi hijo que cuando estoy triste, ¿no? Yo quisiera que si fuera al revés estuviera contento. Entonces, si lo que queremos para nuestro hijo y las personas que queremos es que estén bien, ¿por qué nosotros nos permitimos el lujo de estar mal, no? Si eso, poco a poco la sociedad tiene que cambiarlo, ¿no? Y los jóvenes, ¿no? Pablo no... para mí era el tipo más especial del mundo desde niño, ¿no? Pero porque soy su padre, pero para todos los padres, nuestros hijos son iguales de especiales en todo, ¿no? Yo me enfado con Pablo, vamos, para matarlo. De verdad, he vivido situaciones que ahora, ojalá, ¿no? Recuerdo una vez que lo vi con un cigarro en una foto, ¿no? Y parecía que se acababa el mundo, ¿no? Y hoy ojalá estuviera en Ketama allí pidiéndome dinero para seguir viviendo allí, ¿no? Lo que ahora que pensamos que es un drama, con perspectiva, las cosas no son malas ni buenas, es como nosotros las vivimos, ¿no? Pablo pensaba en él pensaba que era el centro del universo, no había espejos para mirárselo bastante, para cuidarse, y sin embargo, cuando entró en sí y dejó de tener miedo, salió lo mejor de él. Y lo mejor de él salió y se transmitió porque toda su generación, todos los jóvenes, vuestros hijos, que son como Pablo, que piensan en ellos, todo eso está en ellos, ¿no? Tenemos que confiar en ellos. La generación de Pablo es la mejor generación de españoles que ha habido nunca. Nosotros siempre pensamos que nuestra generación es mejor porque éramos jóvenes. Realmente no es que fuéramos mejores, es que éramos jóvenes y siempre añoramos nuestra juventud. Pero esta juventud se ha educado en la tranquilidad, no le ha faltado nada. Han sido campeones del mundo en muchas disciplinas deportivas, que eso no lo ha lastrado como a nosotros, ¿no? Que pensábamos que nunca podríamos serlo, ¿no? Ellos se han sentido y son tan buenos como cualquiera, ¿no? Entonces tenemos que confiar en los jóvenes y es muy importante que cuando veamos a cualquier joven sintamos que es hijo de alguien, ¿no? Y tenemos que respetarlo y tratarlo y desearle como a nuestros hijos, ¿no? Creo que la juventud de ahora nos va a llevar a un sistema en que vamos a vivir mejor, ellos van a vivir mejor y tampoco son tiempos fáciles, ¿no? El mundo que les dejamos no es mejor que el que nosotros hemos recibido, ¿no? Entonces tengamos un poco de condescendencia y más amor hacia ellos, ¿no? Porque no es fácil y son gente que
que le gustan las cosas bien hechas, que son sonrientes y son muy solidarios, ¿no? Los andaluces somos el pueblo más solidario del mundo, ¿no? Seremos muchas cosas, unas mejores y otras peores, pero a solidaridad no nos gana nadie y no presumimos de eso, ¿no? Entonces debemos presumir y ya no sé más qué decir. Solo que muchas gracias, que hay vida después de la muerte y que todos estamos preparados para todo. Nadie puede decir, no puedo con esto. Todos podemos con todo y además todo es perfecto como pasa. Y tenemos que buscar esa perfección en lo que hacemos y en nuestro amor, ¿no? Y el miedo, miedo o amor. Lo contrario al miedo es el amor, ¿no? Y el 90% de las decisiones de nuestra vida las tomamos desde el miedo, ¿no? Tenemos la televisión, ahora estamos preocupados por el coronavirus, por los catalanes llevamos preocupados un montón de tiempo, como si eso realmente tuviera algo que ver con nosotros, pero como es una sociedad que infunde el miedo, pues solo se contrarresta con amor, ¿no? Abrazándonos los unos a los otros, queriéndonos y dando la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. No sé si es muy larga, muy corta. Puedo seguir hablando de otras cosas, pero creo que ya... muchísimas gracias por estar y espero que esta es mi historia y es una historia muy bonita. Y estoy muy orgulloso de mis padres, que me han transmitido unos valores, habérselos podido transmitir a mi hijo, ¿no? Y hay un refrán que digo que define a Pablo, ¿no? Que es un refrán africano, ¿no? Que es que hace falta un pueblo, todo un pueblo para educar a un niño, ¿no? Y Pablo ha tenido la suerte de tener profesores, entrenadores, vecinos, amigos, todo un pueblo que lo ha educado, ¿no? Y ese pueblo, sinceramente, creo que es Andalucía, que es el mejor lugar del mundo. Muchas gracias.